Hoy tenemos en Connective a Agora Digital, uno de nuestros partners expertos en hacer crecer cualquier e-commerce. Agora se especializa en automatizar y personalizar estrategias digitales para lograr un impacto real en ventas y optimizar cada paso de la experiencia del cliente. ¿Quieres conocer más? Quédate a ver el vídeo. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Alejandro Ramos de Agora Digital, que viene a contarnos un poquito su experiencia con Connective, su trayectoria y bueno, sobre todo para que lo conozcáis un poquito más, quién es Agora Digital. Y bueno, es un placer. ¿Qué tal, Judith? Muy bien. Nosotros encantados de estar aquí en vuestra casa. Bueno, pues te tengo que contar un poquito Agora Digital. Además, no hay mejor enclave que Connective, porque realmente Agora Digital nace por Connective, ¿no? Agora Digital al final tiene un objetivo clave que es maximizar las ventas de nuestros clientes. Y todo nació con Connective. Digamos que donde yo estaba antes, bueno, pues yo siempre he tenido esa parte como de freelance y al final yo llevaba muchas cuentas de Connective. Al final esas cuentas se hicieron tan grandes que hubo un momento en el que ocupaba más tiempo que mi propio trabajo. Y ahí fue cuando, sentándonos con Jesús, que lidera la parte de Marketplace, que fundó conmigo Agora Digital, dijimos, oye, esto por sí solo no pueden ser proyectos, ¿no? a nivel de freelance, y decidimos que tenía que ser una agencia. Como te digo, una agencia un poquito diferente, porque no vamos a e-commerce que ya que quieran hacerse, que necesiten un servicio de desarrollo. No, vamos a e-commerce que ya estén desarrollados y lo que intentamos es maximizar sus ventas, o como nosotros decimos, dinamizar sus ventas. Por un lado, con Connective, porque de ahí es de donde vinimos, de ahí es de donde nacimos, como una de las partes más fuertes, con una parte muy fuerte que lidera Jesús, que es toda la parte de Marketplace, sobre todo Marketplace a nivel internacional, es decir, no pensemos solo en Amazon, sino pensemos también en un Allegro en Polonia. Pues oye, ¿por qué no voy a probar a abrirme las puertas allí? Y con sobre todo un servicio muy acompañado de B2B, del que luego hablaremos, donde ayudamos a esa digitalización del e-commerce B2B. Muy bien. Y Alejandro, ¿qué me puedes decir también de vuestra trayectoria como Agora Digital para llegar a ser Select Partner Certified de Connective? Bueno, pues a ver, es una cuesta que nunca hay que dejar de subir, pero que también habla muy bien de vosotros, y me explico. Al final, cuando yo tenía esos proyectos de freelance, Connective todavía no era tan conocido, entonces ibas a ferias y demás, oye, yo te puedo ayudar con esta herramienta, y entonces dábamos de alta muchas cuentas. Ahora, gracias al buen trabajo que estáis haciendo, es verdad que tenemos muchas cuentas, por así decirlo, que vienen heredadas. De hecho, tenemos, como sabes, lo hicimos con vosotros, el primer estudio de Marketing Automation que desvela este dato, ¿no? Que la mayoría de las cuentas están, digamos, en un estado latente. Por eso digo que es como una cuesta y nunca hay que dejar de subir, ¿no? Que a nivel de altas nuevas, bueno, va costando un poquito, pero sí que tenemos muchas cuentas. Estamos llegando ya a las 30 cuentas gestionadas. Y bueno, es un camino, como digo, una cuesta que nunca hay que dejar de subir, pero la verdad que es muy gratificante, sobre todo el trabajo y sobre todo lo que nos ha llevado hasta ahí, ¿no? Nuestra propia metodología. Esa metodología que es lo que nos hace diferentes, porque también esa penetración vuestra en el mercado ha hecho que salen muchos nuevos partners, ¿no? Que a lo mejor hacen marketing automation con algo, pero ya queda poco de esa magia de solo marketing automation, que es lo que nos diferencia, con una metodología muy clara y muy concreta. Totalmente. Y Alejandro, ¿tienes en mente alguna campaña, algún proyecto que hayáis llevado a cabo que sea un poquito más remarcable? Y sobre todo, ¿qué habéis aprendido de eso? Pues mira, sobre todo podemos hablar de la Casa del Libro, ¿vale? A nivel de todas las automatizaciones. La Casa del Libro es una integración muy personalizada. También cuando empezamos pues, en una Casa del Libro que todo el mundo conoce, ese e-commerce, pues quizás no se conocía suficiente Connective, entonces costaba mucho la integración, hay que tener mucho cuidado con el performance, que lo conozcan. Y después de casi un año entero trabajando, podemos decir que empezamos poquito, que no se veía mucho en la ficha de producto, nos fuimos haciendo con la página de ofertas, con la página de categorías, con la home, y que ha acabado siendo, digamos, el primer canal a nivel de adquisición dentro de la web y el que más performance lleva. Luego también me gustaría resaltar, como no, toda esa parte de B2B, ¿no? En el B2B para nosotros entra toda esa automatización del canal B2B, es decir, conseguimos con unas integraciones personalizadas digitalizar toda la entrada del usuario. Desde que entra, en qué grupo está, en función del grupo lo vamos personalizando, vamos hiperpersonalizando también la comunicación en función de qué tipo de B2B es. Yo creo, fíjate, que donde más futuro tenemos es en esos B2Bs que se están digitalizando, porque van muy de la mano con esa hiperpersonalización. Sí, totalmente. Y no sé si nos puedes decir alguna estrategia que sea tu favorita, qué aprendiste de eso también, y algún resultado.
Sí, de alguna de ellas? Sí. A nivel de estrategia, sobre todo, yo me iría retomando esta hiperpersonalización, a la suscripción en ficha de producto. El poder en esa ficha de producto mostrar el mensaje, es decir, no un típico pop-up que sale, oye, suscríbete y ya está, sino el poder decirle al usuario, oye, que si te suscribes, si ofrecemos, por ejemplo, un descuento, este producto te lo puedes llevar por tanto, porque hacemos ese descuento, ¿no? El usuario al final está acostumbrado a ver un 5% de descuento y ya la gente lo cierra. Sin embargo, aprovechando esa hiperpersonalización de Connective, pues gracias a eso ahí lo tenemos conseguido. Y luego pues tendría que irme a estrategias más de B2B, como hablábamos, de incluso estamos en algunos aspectos muy bonitos de digitalizar, ¿no? Realmente los clientes que se aprovechan del B2B, que suelen ser también muy tradicionales. El B2B es tradicional, los que lo componen y los que están allí cerca también vienen de ese mundo offline, y que empresas, como nos está pasando, nos digan, queremos digitalizar también la comunicación con esos usuarios, aprovechar esa hiperpersonalización, canales de entrada, pues en función del sector que sea, pues le mostramos un banner o otro. Eso es súper importante, porque al final cuando hablamos de B2B son industrias tan grandes que, hombre, sí, hay alguno que solo tiene un producto, pero normalmente suelen ser fabricantes con muchísimos productos y tienen distintas tipologías de usuarios. Pues un arquitecto, por ejemplo, no tiene que ver lo mismo que un electricista. Al final todos van a comprar unas lámparas o unos consumibles, pero no tienen por qué ver lo mismo, ni las promociones van a ser la misma, ni mucho menos el potencial de compra de uno u otro. Y eso, con la hiperpersonalización de Connective, conseguimos darle a cada uno su sitio. Y cambiando un poquito de tema, como ya sabes, cada vez nos integramos con más terceros, como podría ser un Finder, Octane, Qapla'. ¿Qué valor le das tú realmente a esta unión, o qué ejemplo nos puedes dar que esté trabajando con este tipo de integración? Pues mira, justo todas esas herramientas que has comentado, yo creo que todos los que estamos en el sector es como la navaja suiza del e-commerce manager, ¿no? Cuando hablas con un e-commerce manager que ya está liderando un proyecto, y si en un proyecto hay un e-commerce manager, es porque ese proyecto tiene suficiente empaque para tener una persona dedicada a ese canal. Son las herramientas que siempre va a buscar y que siempre va a instalar. Entonces partimos de la base que si todas están instaladas, podemos hablar de la omnicanalidad, ¿no? De integrarlas todas en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, destacaría Qapla' a nivel de, oye, pues cuando el pedido está enviado, ahí mismo poder insertar un cross-selling, poder insertar algo que dinamice un poquito esa venta, a mí me parece maravilloso. Y luego para mí Octane está redefiniendo los exit intent, estos típicos que estamos cansados cuando sales, que te sale un pop-up, pues que en vez de eso, por ejemplo, nosotros lo hemos integrado para que salte el chatbot y directamente te salte con un mensajito que te diga, oye, necesitas ayuda, estamos aquí para atenderte. Ya no es un mensajito de por favor no te vayas, sino que es ese mensaje de atención al cliente. También tenemos una integración muy chula con Octane donde guardamos la puntuación que el usuario le da al bot. Eso luego nos ayuda, y vuelvo a repetir, esa hiperpersonalización de saber qué usuarios son más reticentes al chatbot o no. Y con eso en Octane lanzamos distintos flujos. Alguien que no nos puntúa muy bien, pues en cuanto antes le intentamos llevar, si es posible, si está online, con una persona humana. Sin embargo, si es alguien que se ha sentido muy cómodo, incluso le mostramos a través de Octane esos caminos que están todos automatizados con IA y demás, pues sabemos que es un perfil adecuado para él. Sí, eso es lo que tú comentas, Alejandro, para crear un sistema un poquito más centralizado. Todo omnicanalidad. Eso es. Y ya para conoceros un poquito más, ¿qué podemos ver de Agora? ¿Qué podemos esperar de Agora de aquí a un futuro? Bueno, pues poniendo en valor esa estrategia que nos ha llevado a liderar, pues justo hacíamos el recap de este año, casi 1000 automatizaciones ya en todos nuestros clientes. Teníamos claro que necesitábamos un perfil muy detallado, muy de estrategia, porque al final, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? La automatización está muy bien porque todos tenemos en la cabeza 4 o 5 win-win, que si los instalas tienes que tener un sector muy raro para que no te funcionen, pero al final nuestra metodología sobre todo se basa en la estrategia y en el análisis del dato. Es como hacer un traje a medida. Yo puedo ir, me compro un traje en el outlet y me va a quedar estupendo, pero si me hago un traje a medida seguro que no se me nota que he comido un poquito de más. Pues esto es igual, hacemos ese traje a medida, y para eso hemos nombrado dentro de Agora a Eva, que va a ocupar el cargo de Digital Strategy Leader, y lo que va a hacer es acompañar a todos nuestros clientes con ese enfoque estratégico. Nos vamos a revisar grabaciones que se hagan con un Hotjar, con un Microsoft Clarity, Analytics, todo donde haya datos, y vamos a llevar esas automatizaciones al siguiente nivel en función de dónde salga el usuario. Todo eso nos lo vamos a llevar con una persona que gestione tanto el cliente
como luego a nuestro equipo técnico e iré estas nuevas locuras que se nos puedan ocurrir. O sea que para mí el futuro de Ágora va a ser seguir creciendo en más automatizaciones, en esos trajes a medida y sobre todo mucha data y mucho análisis. Y luego, sobre todo, en el futuro de Ágora también vamos a tener mucho marketplace, que también estamos pensando en esas posibles automatizaciones que son complicadas porque el marketplace no nos da el usuario, pero bueno, estamos ahí maquinando cosas, sí. Y Alejandro, por el contrario, ¿qué esperáis vosotros ver de Connective a nivel funcionalidades, mejoras, integraciones? Y esto me lo preguntas en tu casa y luego tenemos que comer, o sea que... Bueno, pues mira, una papelera de reciclaje. A mí me encantaría tener una papelera de reciclaje para que nunca más me salga Workflow no encontrado y se nos quede a todos una cara y quizás un área de partners, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el área de partners que tiene Shopify, yo creo que ahí lo hace muy bien, donde tú tienes tu partner de Shopify, desde ahí te invitan y tú gestionas todas las cuentas. Pues eso sería un portal directamente. Sí, nos ahorraría, no voy a decir en público los links, pero nos ahorraría 7, 8 links en los que ir navegando. Yo me imagino un portal de Ágora y de ahí todas las ramificaciones. Sí, eso sería estupendo. Muy bien, pues esto se lo voy a comentar al equipo de producto, Efren y Francesco. Que les tenemos mucho cariño. Bueno, chicos, si no quería despedirme antes de presentaros a Cristina, Marketing Manager de Ágora Digital, y a Jesús, Marketplace Leader también de Ágora Digital. Y bueno, chicos, para mí ha sido un placer teneros aquí con nosotros y espero que volváis pronto. Depende de la comida de después. Hemos venido todo lo mejorcito de la casa aquí. Lo mejorcito de Murcia. Y nada, chicos, que ha sido un placer de verdad y cualquier cosita contactar a Ágora Digital. Muchas gracias. Gracias.